Muy buenos días, estimados televidentes, amigos de Radio TV Noticias, amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome le da la más cordial de las bienvenidas en este día jueves, 7 de marzo, vísperas de una fecha trascendental en la historia de la humanidad, como es el Día Internacional de la Mujer, algo que ocurrió, una tragedia en 1857 en el norte de América, en donde fueron incineradas decenas de mujeres trabajadoras, presididas por Clara Zetkin, que tuvo la valentía de levantarse, hacer una huelga de mujeres en una fábrica de textiles por mejores condiciones de vida. Lo que ha ocurrido siempre de manera lamentable como respuesta a esta justa lucha, fueron masacradas, incineradas. Ese es el costo social de la lucha de clases. Bueno, el día de hoy vamos a tratar otros temas que también son muy importantes y por eso nos acompaña aquí nuestro querido amigo, el doctor Winston Alarcón Elizalde, secretario general del Partido Comunista del Ecuador. Con él vamos a tratar sobre el tema metástasis. Este temita ya había venido opinando sobre el tema, que hay grandes mafias. El mismo embajador de los Estados Unidos señalaba que hay narcojueces, narcogenerales, narcopolíticos, narcodirigentes deportivos. ¿Qué nos quiso decir con esto? Que todo el sistema de cosas en el que lamentablemente estamos viviendo no es pues producto de una acción del pueblo llano, del pueblo sencillo, del pueblo trabajador, del campesino, del obrero, del estudiante, del jubilado. No, ellos son las víctimas propiciatorias de un sistema de cosas decadente y absurdo que obviamente requiere de cambios estructurales desde todo punto de vista. Se ha perdido también la denominada seguridad jurídica. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde jueces son detenidos por acciones de corrupción? Militares, generales de la policía, que son los llamados obviamente a garantizarnos la seguridad. Ellos son los principales involucrados. Gente allegada a presidentes de la República, como en el caso del señor Guillermo Lasso, las investigaciones con la mafia albanesa, me refiero a don Danilo Carrera Druet, y esto es producto de este sistema de cosas, vuelvo y repito, que es el temita que vamos a tratar con el doctor Winston Alarcón Elizalde, secretario general del Partido Comunista del Ecuador. Don Winston, bienvenido. Luego de hacer esta pequeña exposición, ¿qué criterio tiene usted respecto de esta temática? Por favor, adelante. Bueno, muy bien sobre este tema, pero sí quiero coincidir con usted al inicio de este programa de destacar el día 8 de marzo como el Día de la Mujer a nivel internacional y nacional, porque el asesinato que hubo de las textiles en los Estados Unidos, en Chicago concretamente, nos da precisamente el día en que se debe conmemorar el Día de la Mujer. No festejar, hay que aclarar. Sí, eso es así, porque en algunas televisiones y todo están llamando a celebrar el día del 8 de marzo como una cosa festiva. En realidad hay que conmemorar un hecho histórico en que fueron asesinadas, incendiadas una fábrica textil solamente por el reclamo por sus mejores condiciones de vida y por un salario aceptable. Esa situación que ocurrió en Chicago hace tanto tiempo, hasta este momento, continúa siendo parte de la lucha de las mujeres. Y nosotros hemos tenido aquí en nuestro país a Dolores Cacuango, en la sierra, en Tránsito Maguaña, en nuestra ciudad de Guayaquil, Alba Calderón de Gil, aunque ella era originaria de Esmeralda, pero luchó permanentemente en las filas del Frente Unido de Mujeres y del Partido Comunista del Ecuador. Nela Martínez también. Nela Martínez, es decir, tenemos decenas de mujeres que han colaborado para la lucha principalmente del pueblo ecuatoriano aquí en nuestro país. Eso hay que destacarlo y creo que merece el homenaje que se hizo en este momento, el día martes en Quito, a la camarada Esmeralda Gómez, por su participación y haber sobrevivido en la masacre que hubo aquí en Guayaquil el 29 de mayo, donde entraron los paracaidistas militares y asesinaron a algunos trabajadores, hombres, mujeres, estudiantes que reclamaban la abolición del examen de ingreso en la universidad. Y eso se logró con esa lucha de las mujeres en nuestra
en nuestra ciudad, en nuestra universidad. Astra también, ¿no? Son y manifestaciones. entrando al tema, usted muy bien enfoca las cosas desde el punto de vista social, político, porque estamos abocados a que todos los días, a cada hora, todos los noticieros estén señalando la situación por la que está pasando el pueblo ecuatoriano, por la agresión de las bandas delincuenciales, tanto nacionales como extranjeras. Y mencionó usted la albanesa. Y yo menciono también qué ocurrió con las bandas mafiosas de Italia que estuvieron presentes en los mismos Estados Unidos, con estas mismas condiciones, comprando tribunales, comprando jueces, comprando toda una sociedad corrompida de pies a cabeza. Es una sociedad corrupta, esta del sistema capitalista que solamente busca el acrecimiento de los dineros, de los fondos económicos para su propio beneficio, que son en el mundo el 1% de la población que ha acaparado el sistema económico capitalista neoliberal al que nos quieren incluir en el Ecuador, bajo condiciones difíciles, como es depender de los banqueros, depender de los industriales corruptos también que están en esto, y también depender de las transnacionales que están incluyendo en nuestro país de una forma determinante para absorber nuestras riquezas naturales, como es la minería, el petróleo. Y ya se ha destacado y se ha aclarado muy bien cómo en el petróleo, con la cuestión de la gasolina y todo esto, están haciendo un festín para poder absorber y robarse todos nuestros beneficios en lo que corresponde a las riquezas naturales de nuestro país. Doctor, ¿usted considera que esta situación del narcotráfico a nivel internacional definitivamente ha cooptado todos los niveles, todos los estratos, digamos, de la administración pública en este país? Y también hay un temita en el cual se señala, bueno, ¿cómo puede ser posible que solamente el pueblo llano, el común de los mortales, lo que se denominan popularmente polillas, que prácticamente no representan nada, sino que simple y llanamente es el resultado de un sistema de cosas totalmente injustos? No se dice absolutamente nada de los miles y miles de millones de dólares que se lavan en la banca internacional, producto justamente del narcotráfico. Quizá allí es que radica realmente el origen de toda esta debacle social, cultural, económica, política, ética, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un sistema que requiere cambios estructurales a gritos. Mire, un sistema corrupto de pies a cabeza, como lo he mencionado. Y usted ha escuchado seguramente las noticias que dan los canales de televisión y dicen que la policía y las fuerzas del ejército han entrado en una casa en San Borondón, en una ciudadela supuestamente de las personas más adineradas, y en edificios que en la isla Mocolí, donde en una residencia están vinculados con el narcotráfico, que están vinculados con las mafias extranjeras y nacionales. Es decir, la corrupción, es decir, el sistema capitalista, el sistema que nos están obligando a sostener, es un sistema corrupto de pies a cabeza. Y nosotros tenemos que presentar un llamamiento al pueblo ecuatoriano para poder hacer que el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, agrupados en las confederaciones de trabajadores, en las federaciones de trabajadores, en las organizaciones campesinas que están en el campo, que están luchando por sobrevivir, en las condiciones que los compañeros indígenas están haciendo en la serranía y también en la costa ecuatoriana, porque tenemos una gran cantidad de compañeros indígenas que están luchando por sobrevivir en la costa ecuatoriana, en nuestra provincia. Hace 2 semanas la CONAIE se tuvo una reunión aquí en Guayaquil y que demostró que estaba luchando por sus propios intereses y los intereses del pueblo ecuatoriano. Es necesario, precisamente en este momento que estamos viviendo, que las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas, revolucionarias, se agrupen para poder defender al pueblo ecuatoriano, defender la soberanía nacional, defender todo lo que significa el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque lo que está ocurriendo aquí no se va a solucionar inmediatamente. Esto trae una secuela para muchos años que nos costará muy
mucho esfuerzo para poder sobrevivir. Finalmente, estimado doctor, hay el tema de la famosa consulta popular, pues que supuestamente sería la panacea universal para la solución de los grandes problemas nacionales, pero lo que se ha podido observar, que luego de ni bien se señaló, se hablaba de la elevación del impuesto al valor agregado, pues en estos precisos instantes, en los mercados, en los centros de abastos, la libra de carne está costando $4.80 de lo que costaba $3, es decir, una diferencia de $1.80 en un país donde la gran mayoría de los ecuatorianos prácticamente supervive a duras penas con $1.50 o $2 diarios. ¿Qué pasó? ¿Y si a la consulta o no la consulta? Bueno, las preguntas que refieren a la consulta y el referéndum son preguntas que pueden ser desarrolladas mediante un sistema por la Asamblea Nacional, por la Corte Constitucional, que permita cierta presencia o la presencia de las Fuerzas Armadas en este problema muy serio que tiene el Ecuador. Pero eso no es una novedad. No se le puede preguntar una cosa que ya está funcionando, que ha funcionado por mucho tiempo. Y el objetivo de esto no son estas preguntas que se refieren a la presencia de las Fuerzas Armadas, se refieren a la cuarta pregunta del referéndum, que significan el atraco a los fondos del Seguro Social, el atraco al salario de los trabajadores, que por supuesto le están diciendo que por primera vez el trabajador puede llegar a un acuerdo con el empleador, es decir, la primera vez. La primera vez es con un empleador, la primera vez será con otro empleador, porque no va a seguir trabajando en esa empresa, y será con terceras personas y continuando pagándole una miseria de salario, quitándole el salario mínimo vital, que significan los $460 mensuales, y la esperanza de que tendríamos nosotros mañana la canasta familiar en los bolsillos del trabajador. Es decir, nunca se va a entregar los verdaderos salarios a los trabajadores, y no tendrá vacaciones, no tendrá sábados y domingos, no tendrá 5 días a la semana de trabajo, ¿no? Como así debe ser, y tampoco podrá entregar los verdaderos fondos al Seguro Social, porque ahora quiere aumentarse el ingreso de los dineros al Seguro Social. Y significa que no va el Seguro Social a tener más trabajadores aportantes, ni tampoco empleadores aportantes a los fondos del Seguro Social, de tal manera que veremos al Seguro Social desaparecer y tendremos que ir a seguros particulares que se roban la plata de todas las personas. Sencillamente el futuro que nos espera, decía mi papá, que ya está donde quiera que esté, negros nubarrones observo en el futuro de mi vida. Y es lo que la gente, la clase trabajadora, la gente que siente en sus espaldas todos los días el latigazo de la crisis, es la que mejor puede explicar esta situación. Le agradecemos, estimado doctor Winston Alarcón Elizalde, por esta oportunidad de darles a conocer a la opinión pública cuál es el real y macabro, digamos, escenario verdadero y objetivo que lamentablemente estamos viviendo todos los ecuatorianos. Muchas gracias nuevamente, sí, y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. En esta lucha acaba de tener efecto en Quito una reunión del Partido Comunista del Ecuador, de Resistencia Socialista, del Frente de Integración Nacional y del Movimiento ABC, Alfaro Vive Carajo, para formar un verdadero frente nacional en la lucha por los intereses nacionales, por los intereses soberanos del pueblo ecuatoriano y por los intereses económicos y sociales de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente. Ya volvemos con más información en brevísimos instantes.